¿Qué más, mi gente? Mi primera tusa política tiene nombre y se llama Gustavo Petro. Deposité mi confianza y mi voto en él, creyendo que en la presidencia podría llegar con un gran acuerdo nacional, a trabajar contra la corrupción, como lo hizo previamente en el Senado, pacificando el país, trabajando por la economía nacional para alejarnos por fin de los sectores primarios, como siempre ha dicho, y concentrarnos en la industria y en los servicios para pensar en ser un país desarrollado. Lo peor de todo esto es que solo le terminó por dar la razón a Alejandro Gaviria. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale, a mí no, a mí me vale huevo y eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. Gustavo Petro solo ha demostrado una profunda ignorancia en la materia económica y salió del closet para mostrarse abiertamente como un comunista ignorante. Solo por darles un ejemplo, hace poco propuso una idea, una propia de un Nobel de Economía: imprimir billetes para solucionar la pobreza. Ojalá fuera así de fácil. Como diría Spark, cada comunista luce una mueca fascista y cada fascista una sonrisa comunista, pero el séquito religioso del petrismo es feliz llamando fascista o uribista a todo aquel que los critique, que por cierto, antes de que lleguen adolescentes sentimentales heridos en el ego a quejarse en los comentarios de que uno habla mal de su Führer, no soy fascista, ni comunista, ni uribista, ni petrista, ni conservador. Soy un liberal arraigado en las ideas de Alberti, de Kennedy, de Javier Sala y Martin, un austríaco en términos de ciencia económica, un liberal que cree en la Revolución Francesa y en los derechos humanos. Pero lamentablemente muchos colombianos nos dejamos seducir por promesas vacías y una retórica populista, sin ver la realidad detrás de las palabras de Petro. A la final, también le benefició que tuviera que competir con un esperpento corrupto como Rodolfo Hernández, tan malo o, si se quiere, peor que Petro. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla, diría Freud. Y es que esta frase cae como balde de agua fría para el petrismo, porque son tantas las contradicciones que de ahora en adelante en el video solo voy a colocar algunas de las contradicciones en las que han caído algunos de sus más acérrimos seguidores. De esos seguidores que perdieron el criterio y la inteligencia probablemente por un par de pesos para volverse simplemente parte de una bodega, porque sí, uno votó por el hombre, pero de eso a ser un fanático político hay un trecho largo. Pero bueno, continuando, la gestión económica de Petro ha sido particularmente desastrosa. La primera reforma tributaria, lejos de impulsar el desarrollo, ha tenido un efecto devastador en la economía colombiana. El crecimiento económico, que antes superaba el 10%, se ha desplomado a cifras cercanas al cero. Este colapso es un testimonio claro de la incompetencia y la falta de visión del gobierno actual en términos económicos. Y es que estas vainas pasan siempre. Políticos ignorantes con muy buenas intenciones y poco conocimiento, eso sí, terminan perjudicando más a aquellos a quienes precisamente quieren beneficiar, es decir, a las personas más vulnerables. Y es que de buenas intenciones no vive nadie. Y lo más alarmante de todo este tema es que justo cuando la economía muestra algunos signos de recuperación muy leves, justo en este momento, el gobierno propone una segunda reforma tributaria, como si no hubiera aprendido. Esta decisión demuestra una total desconexión con la realidad económica del país y una falta de comprensión de los principios básicos de la economía. Como señaló Adam Smith, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de su consideración por sus propios intereses. Petro parece haber olvidado que es el sector privado, no el gobierno, quien impulsa el verdadero crecimiento económico y la transformación del país. Los resultados de su gestión son evidentes en la opinión pública. Según algunas encuestas, más del 60% de los colombianos desaprueba su gestión, mientras que aproximadamente solo un 30% de la población colombiana lo aprueba. Este desplome en la confianza pública refleja no solo la incapacidad del gobierno para cumplir sus promesas, sino también el daño real que sus políticas están causando a la economía y al bienestar de los ciudadanos colombianos.
Y lo que más me ofende de este tema es que se las pinta de un sabio, de un gurú, de un experto en materias económicas y sociales a la altura de un Nobel de Economía, cuando en realidad lo que demuestra es una profunda ignorancia de ciencias económicas, siendo el economista de una universidad supuestamente tan buena como el externado. Y es que esta universidad queda muy mal parada con economistas de esta talla, pues es que demuestra una ignorancia de temas tan sencillos como, por ejemplo, la política monetaria. Y es que ojalá Petro pudiera ver esto y entienda. La propuesta de una segunda reforma tributaria en 2024 es muy preocupante, como lo han dicho organizaciones como la OCDE. La eliminación del régimen simple de tributación, el aumento de impuestos a sectores clave de la economía, solo son una amenaza para asfixiar más a un sector productivo que ya está golpeado por la incertidumbre y sobre todo por la falta de confianza. Y es que acá en Colombia somos expertos en espantar empresas privadas o en regalarlas del sector público, cuando es que no las quiebran los sindicatos. En materia de seguridad, la situación es igualmente preocupante. Los cultivos de coca han alcanzado cifras récord, con 230.000 hectáreas sembradas. La producción potencial de cocaína aumentó un 24%, llegando a 1.738 toneladas. Estos datos contradicen directamente la promesa de Petro de combatir el narcotráfico y traer la paz al país. Pero el petrismo, eso sí, está feliz alegando que están en cifras récord de incautación. Obviamente estamos en cifras récord de incautación porque estamos en un momento histórico de cifras récord en la siembra de droga, entiéndanlo. Están ignorando todo el resto del panorama solo por aplaudir como focas al político de turno. Friedrich Nietzsche advirtió en algún momento que el peor enemigo con el que te puedes encontrar siempre serás tú mismo. Esta frase encaja perfectamente con la situación actual del gobierno Petro, que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción que involucran desde altos funcionarios, pasando por algunos aliados y llegando incluso a miembros de su propia familia. Estos escándalos han minado la credibilidad del gobierno, obviamente, y han puesto en tela de juicio su compromiso real con la transparencia y con la lucha de corrupción. Quiero hacer hincapié en algo, y es que la situación económica del país refleja claramente el fracaso del gobierno. El ahorro bruto de Colombia, por ejemplo, ha caído a su nivel más bajo en 60 años, llegando apenas al 10.1% del PIB en 2023. Esta cifra alarmante, por supuesto, refleja la pérdida de confianza en la economía y la falta de incentivos por la inversión y el crecimiento. Además, el déficit fiscal ha alcanzado niveles preocupantes. En la primera mitad de 2024, el déficit llegó a 3.3% del PIB, superando incluso los niveles observados durante la pandemia. Este desajuste en las finanzas públicas amenaza con llevar al país a una profunda crisis económica, que podría resultar en más impuestos o en recortes en importantes programas sociales, los mismos que defiende Petro, o en un aumento peligroso de la deuda pública. A algunos ideólogos de la libertad como Alberdi le darían náuseas esta gestión tan pobre, por no decir nada, totalmente en contra de la libertad, pues el gobierno de Petro parece más interesado en centralizar el poder y en controlar la economía que en empoderar a sus ciudadanos y fomentar la iniciativa privada, muy a la vieja usanza conservadora. Y es que Petro a este punto se me hace de lo más godo en términos económicos, un conservador clásico. Pero ¿saben qué peor? Pensándolo bien. Y es que una persona que se hace elegir con las banderas, por ejemplo, de reducir los feminicidios, los asesinatos a mujeres en Colombia que son tan altos, y es que es una causa que todos podemos abrazar. Es una causa que independientemente de nuestra ala política, de nuestras concepciones, todos podemos estar de acuerdo en que realmente es necesario hacer algo para disminuir la cantidad de feminicidios, de la cantidad de mujeres que están matando en este país. Y llega el momento de tomar las decisiones y tiene en sus prioridades todo menos tomar la decisión particular de hacer reformas que puedan reducir la cantidad de feminicidios en el país. A este punto pareciera que no importó con quién tuviera que hacer alianzas, no importó a quién tuviera que venderle el alma, no importó a quién se tuviera que vender realmente. Pareciera que lo importante era él, su ego. Pareciera que lo importante fue que él llegara al poder. El pueblo, la gente jamás importó. Y él mismo lo dijo hace poco.
Él se desconocía. Yo creo que el pueblo colombiano y en general la gente que lo seguía de cerca también lo desconoce. Porque el Petro senador sería un crítico acérrimo del Petro presidente. Pero bueno, para cerrar, esta es la última vez que voy a hablar del gobierno de Gustavo Petro, porque todo ya está dicho. Es la primera desilusión política que yo personalmente tengo en mi corta vida, aunque para él todos los que lo critiquen sean burgueses millonarios, pese a que él es un burgués millonario que vive en una mansión en Chía. Jamás ha trabajado en una fábrica, muy al estilo de Marx, si se quiere, con una diferencia clave. Marx por lo menos tuvo la inteligencia para declarar pública y abiertamente que él no era marxista, contrario al presidente que tenemos. Por otra parte, la paz total, como he dicho en muchos de mis videos, fracasó. Ahora el ELN hizo de las suyas de nuevo, lo cual no es un fracaso para Petro, ni para el Estado, ni para nadie. Es un fracaso para todo el pueblo colombiano, que ve de nuevo cómo esta guerrilla se burla otra vez de este país. Hacen falta otros 30 años de diálogos con esta gente. Hace falta que empiecen a poner bombas a cada rato. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantándonos el subdesarrollo y la guerra? Estamos mamados. Es que estamos mamados de esta vaina. La paz tiene que ser una imposición. Esta gentuza no pelea por nadie, no pelea ni por ideales, no, eso es pura parafernalia. Ellos solo pelean por sus intereses y un par de pedos del narcotráfico. Eso es lo que son unos apátridas. A ellos no les preocupa el país, a ellos no les importa el país, a ellos no les interesa a quienes joden. La situación de los departamentos en donde tienen más presencia. Son unos asesinos indolentes, unos narcotraficantes. Quiero cerrar con una frase de Alexis de Tocqueville. La democracia y el socialismo no tienen nada en común, excepto una palabra, la igualdad. Pero observen la diferencia. Mientras que la democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la restricción y la servidumbre. Y ajá, ¿ustedes qué piensan? Los espero en los comentarios. Un abrazo.